Muchas de las funas que arrasan nuestros movimientos hoy no parecen estar alineadas con el origen de esta táctica. En este momento se están utilizando no solo como una consecuencia necesaria hacia quienes ejercen el poder y causan daño o abusos, sino para avergonzar y humillar a las personas a raíz de malentendidos, contradicciones, conflictos y errores. Quiero llamar la atención sobre el poder destructivo que tiene actualmente la justicia punitiva en nuestros movimientos y ver cómo podemos aportar la abolición, visión y habilidades para afrontar las heridas. Esto que les acabo de leer forma parte de Contra la Cancelación y otros sueños de justicia transformativa de Adrienne Maree Brown, un texto que invita a reflexionar sobre la necesidad de pensar en la justicia transformativa más allá de dinámicas como la funa y la cancelación, que lo único que han hecho es perpetuar la persecución y castigo, dejando a un lado la necesidad de pensar en el daño como un problema sistémico. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir para dejar de perpetuar una justicia punitiva y construir una justicia transformativa? Bueno, pues esta tarde conversaremos con Diego del Valle Ríos sobre estos temas y este libro que, por cierto, se estará presentando en la 47ª edición de la Filminería, que se llevará a cabo del 20 de febrero al 1 de marzo, anótele bien, del 20 de febrero al 1 de marzo, dentro de las instalaciones del Palacio de Minería, allá en Tacuba número 5. Estamos a 25 días de que dé inicio esta gran fiesta dedicada al libro, a la lectura, este espacio que se convierte en una arena pública para poder dialogar sobre diferentes temas y por supuesto la cancelación y la funa son algunos de ellos. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida a la Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la Filminería en Radio UNAM, un espacio en donde el libro es el punto de partida para dialogar sobre diferentes temas de importancia para el presente. Saludo detrás del cristal a Crescencio Suárez, quien está al mando de la operación técnica, a Perla Gatica en la producción, y aquí a un costado mío dentro de la cabina me acompaña Marco Jiménez, quien está al mando de la transmisión por Facebook. Aprovecho para recordarles que además de las ondas hertzianas, ustedes nos pueden seguir en radio.unam.mx y romper con el teatro de la mente y seguirnos en nuestro Facebook Live, en nuestro perfil La Feria de los Libros y también en el perfil de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Como cada lunes tenemos recomendaciones de actividades en torno al libro y la lectura, música, cortesías de libros para todas y todos, así que no se despeguen de sus aparatos radiofónicos o de sus dispositivos digitales según sea el caso desde donde nos estén escuchando, porque comenzamos. Pausa literaria. A las 23:59 de aquel 31 de diciembre, nadie sería tan ingenuo para apostar el palo de una cerilla quemada por la vida de la real señora. Perdida cualquier esperanza, rendidos los médicos ante la implacable evidencia, la familia real, jerárquicamente dispuesta alrededor del lecho, esperaba con resignación el último suspiro de la matriarca. Tal vez unas palabras, una última sentencia edificante para la formación moral de los amados príncipes, sus nietos. Tal vez una bella y redonda frase dirigida a la siempre ingrata retentiva de los súbditos futuros. Y después, como si el tiempo se hubiera parado, no sucedió nada. La reina madre no mejoró ni empeoró. Se quedó como suspendida, balanceándose el frágil cuerpo en el borde de la vida, amenazando a cada instante con caer hacia el otro lado, pero atada a este por un tenue hilo que la muerte solo podía ser ella. No se sabe por qué extraño capricho seguía sosteniendo. Ya estamos en el día siguiente, y en él, como se informó, nada más empezar este relato, nadie iba a morir.
Las intermitencias de la muerte, de José Saramago. Aquí estuvo nuestra pausa literaria en la voz de Margarita Castillo y como cada lunes tenemos libros de regalo para todas y todos ustedes. En esta ocasión tenemos un ejemplar de Educación en Ciencias y Multiculturalidad, Aprender y Enseñar Ciencias en Comunidades Indígenas de varios autores. Esta es una cortesía de Newton Edición y Tecnología Educativa y el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. También un ejemplar de Un gorrión en la Guerra de las Fieras de Antonio Robles, cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de su colección Biblioteca de Chapulín, y son libros que se van a ir para las dos primeras personas que nos escriban en el chat de la transmisión por Facebook y nos digan en qué año se le otorgó el Premio Nobel de Literatura a José Saramago. Así de fácil la respuesta, así que para las dos primeras personas que respondan correctamente se van a poder llevar alguno de estos ejemplares. Síguenos en Facebook, La Feria de los Libros. Y le quiero dar la bienvenida a Diego del Valle Ríos, traductor, investigador y miembro fundador de la Cooperativa de Traducciones Anticarcelarias, un colectivo enfocado en traducir material relacionado con el abolicionismo penal, feminismos y justicia transformativa. Su trabajo se centra en el arte, la intervención crítica del archivo, la traducción política, el análisis de sistemas carcelarios y la producción teórica decolonial y anticarcelaria. Y hoy nos acompaña para conversar sobre el libro Contra la cancelación y otros sueños de justicia transformativa de Adrienne Maree Brown, una traducción de la Cooperativa de Traducciones Anticarcelarias, publicado por Ediciones Utópicas en una coedición con Belaterra Edisons en su colección de cuerpas. Así que Diego, un gusto que nos acompañes esta tarde aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Hola Álvaro, muchas gracias, todo bien, gracias. Bueno, a mí me gustaría, Diego, empezar esta conversación platicando sobre la cooperativa que se dio a la tarea de traducir precisamente esta obra y de la cual tú formas parte, la Cooperativa de Traducciones Anticarcelarias. Cuéntale a nuestra audiencia quiénes son, cómo se conformaron y sobre todo, y lo más importante creo, cómo es que llega a ustedes la obra de Adrienne Maree Brown y cómo deciden traducirla. Mira, pues la Cooperativa de Traducciones Anticarcelarias la funda Nicolás Cuello, un colega historiador y curador argentino, con quien yo tuve la oportunidad de traducir un primer libro que fue El conflicto no es abuso contra la sobrevivencia del daño de Sarah Schulman. Y se fue dando de forma muy orgánica en los últimos par de años a partir de un grupo de WhatsApp. Nos fuimos uniendo varias personas de diferentes latitudes, entre ellas Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, México, y la intención era justo proponer textos para traducirlos al español. Textos que tuvieran justo esa genealogía abolicionista, feminista y anticarcelaria. Y es una cooperativa, que como lo dice su nombre, cooperativa, estamos ahí cada uno en el momento en el que podemos y al ritmo que cada quien puede, traduciendo pequeños capítulos, traduciendo partes de libros que consideramos importantes o herramientas esenciales para empezar a discutir y desaprender una lógica punitiva que atraviesa nuestras sociedades. Entonces, este es el primer libro que se publica, Contra la cancelación y otros sueños de justicia transformativa, de Adrienne Maree Brown. Viene un segundo libro de Angela Davis, también a editarse con Utópicas, y estamos trabajando en otras traducciones paralelamente. Tenemos un ritmo muy lento, es un ritmo antiproductivo en ese sentido, no tenemos una agenda o un calendario de producción rígido de cosas que tengamos que sacar al año. Vamos también como discutiendo al mismo tiempo las traducciones, una forma de traducción mucho más, digamos, a manera también de acompañamiento, de estudio, de situar también ciertas palabras, que no es una tarea tan sencilla traducir algunos conceptos o algunas genealogías de pensamiento. Entonces eso también implica que como colectivo nos damos ese tiempo de discutir esos contrastes, más siendo gente de todo el continente americano, entonces también es palabras que funcionan en Argentina, otras palabras que no funcionan tanto en el contexto mexicano, etcétera, etcétera. Entonces también va dependiendo un poco de las salidas que va teniendo los materiales que vamos generando. Algunos tienen salidas en editoriales independientes, como puede ser ediciones precarias en Argentina, a veces solo circulan a manera de PDF, u otras veces tienen ya la posibilidad de salir de forma impresa, como es esta ocasión de Contra la cancelación de Adrienne Maree Brown. Y ahora la obra de Adrienne Maree Brown nos ha acompañado pues a lo largo del tiempo a varias personas. Adrienne Maree Brown es como ella se describe, es una estudiosa de la complejidad.
Ella se dedica a hacer mediación comunitaria, también hace escritura, tanto ficción como no ficción. Adrienne Maree Brown es estadounidense, es afroestadounidense. También está muy, muy cercana a los movimientos queer, a los movimientos de sexogenéricos, de liberación sexogenérica, está relacionada con los movimientos también anticarcelarios. Entonces ella tiene ya una genealogía de escritura y de pensamiento, no solamente a través de su blog, que es de donde nace este texto, sino también a manera de libro. Entonces tiene 2 textos que son como muy importantes para la gente que estamos un poco al pendiente de estas otras maneras de entender las relaciones colectivas comunitarias, que es Pleasure Activism, o el activismo del placer, y Emergent Strategy, o estrategia emergente. En esos 2 libros ella está discutiendo justo cuáles son las posibilidades de empezar a reentender la organización política a partir de la diferencia, a partir también de ciertas solidaridades y de ciertas situaciones de común. Entonces, Adrienne, nos encontramos con este libro justo en la pandemia. Ella publica en su blog, como entradas de ese blog, varios de los textos que aquí se congregan. Y a partir de esos textos es que empezamos también a relacionarnos con su pensamiento más ubicado a esta idea de la cancelación, o a esta idea de la cultura punitiva a partir de redes sociales. Y es un texto que yo ya venía traduciendo poco a poco. Luego me uno a la cooperativa gracias a Nico. Y con Nico es que decidimos como que tenemos que hacer una traducción total de estos textos para movilizarlos y tratar de publicarlos. Entonces, así es como nos encontramos. Fue como en el 2022, 23 que empezamos todas a reunirnos para hacer una traducción ya en cuerpo que dio resultado a este libro. Este libro, como bien lo mencionas, esta es una reedición de su entrada de blog de julio de 2020, Pensamientos impensables, la cultura de la cancelación en la era del COVID-19. Bueno, han pasado más de 5 años desde que inició la pandemia, y también la cultura de la cancelación ha alcanzado pues su punto más álgido en redes sociales y el mundo digital. ¿Cuál es la importancia desde tu perspectiva de aterrizar estos debates que propone Adrienne Maree Brown en este libro a un contexto latinoamericano actual? Porque tú mencionabas el tema de la traducción, que es importantísimo, traer una obra que está en una experiencia completamente diferente a la mexicana, a la argentina, a la chilena. ¿Cuál crees que es esta importancia de aterrizar sus debates en tierra mexicana? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que todo pensamiento antipunitivo se alimenta de movimientos anticarcelarios. Esos son los movimientos que nacen a finales de los 60, principios de los 70, muy cercanos a las Panteras Negras y a los movimientos migrantes en el contexto de Estados Unidos, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Entonces, esos son movimientos que su imaginación política tiene la utopía de la desaparición de las cárceles, de las fronteras y de la policía y los militares. Esa es como la utopía que moviliza toda esa genealogía de pensamiento. Y es una genealogía de pensamiento que no es muy común encontrarla en los contextos latinoamericanos. Está atravesada por un antirracismo, movimientos antirracistas, que en los contextos latinoamericanos muy poca vez se preocupan por justo qué está sucediendo en el contexto de las cárceles, de las detenciones arbitrarias de personas migrantes, qué está pasando con las desapariciones forzadas. Se quedan como en un nicho de activismo muy específico y no han llegado a una situación de cultura, una dimensión de cultura popular como sí lo tienen en ciertas dimensiones en el contexto estadounidense. Entonces, traducir este compendio de ideas al contexto latinoamericano también tiene que ver con reconocer que la cultura de la cancelación es algo que nos atraviesa todas las geografías, porque en realidad nace y se mueve a través de las redes sociales. Esto es a través del internet. Y el internet, digamos, es ese foro geoglobal, geopolítico, que en realidad no importa en qué momento, en qué país estés localizado, ha educado y nos ha formado de cierta manera en cuestión de interacciones y en cuestión de comunicación. Entonces, la cultura de la cancelación, la cultura punitiva, que hay que entenderla de esa dimensión, es una cultura que hemos aprendido que en el horizonte de justicia es el castigo. Entonces, bajo la cultura de la cancelación o la cultura punitiva, no hay distinción entre justicia, entre reparación y entre castigo. Todo se entiende por igual. Y eso ha creado justo un aplaneamiento del pensamiento donde no hay una posibilidad de relacionarnos con el aprendizaje, con la complejidad de ideas, con cierta responsabilidad y con cierta colectividad que tiene que acompañar a situaciones de conflicto. Y si te parece, al regreso de una pausa me gustaría que ahondáramos más en este tema, porque es, creo que, toral en la obra de Adrienne Maree Brown. Amigas y amigos, estamos platicando con Diego del Valle sobre el libro Contra la Cancelación. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos.
Estamos de regreso en la Feria de los Libros, completamente en vivo en el 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM, de manera simultánea en nuestro Facebook Live, en nuestro perfil La Feria de los Libros. Esto que escucharon es el baile de los que sobran del álbum Pateando Piedras de 1986 de la banda chilena Los Prisioneros, una banda formada en 1980 por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, y quienes mediante su música se posicionaron frente al régimen de Augusto Pinochet y nos han legado grandes canciones. Diego, en el primer bloque nos dabas un panorama de algunas propuestas que pueden encontrar los lectores, las lectoras en este libro. Y algo creo que es importante para muchos que quizás no estén familiarizados con los términos, ¿qué podemos entender por funa y cancelación en nuestro contexto actual? Porque también surgen como unas tácticas o estrategias legítimas y se han ido desvirtuando a lo largo de la historia. Bueno, actualmente la cultura de la cancelación justo es, digamos, esa práctica popularizada de denuncia y humillación a través de redes sociales, que consiste en un señalamiento crítico y posterior boicot o boicot realizado especialmente a figuras mediáticas, principalmente, pero luego se traslada a cualquier persona que comete un error o que se equivoca, y entonces da paso a una cancelación. La cultura de la cancelación, justo tal vez un momento más álgido fue el Me Too, que fue ese momento pre-pandemia, que luego nos agarra la pandemia, entonces también hay una coincidencia de que Adrián saque estos textos post-Me Too. Y bueno, esa cultura de la cancelación busca proteger una vida en común. Entonces hay una moral securitista, hay una moral que piensa que cualquier persona que se equivoca es irrecuperable y no tiene lugar dentro de la sociedad. Entonces a partir de eso hay una razón punitiva que justo se moviliza a través de una cierta ansiedad en torno a la prevención, la descartabilidad, el aislamiento y el castigo. Entonces la cultura de la cancelación busca justo descartar a las personas que se equivocan y aislarlas totalmente del contexto de lo común, que se entiende como lo común. Antes de entrar al aire platicábamos Diego y yo de que existen muchísimos temas que se pueden abordar de esta hora. Creo que da para una conversación larga, pero a mí me gustaría que habláramos de dos aspectos importantes, incluso tú me los mencionaste. Uno es la presencia o omnipresencia de esta supremacía, del supremacisto en estas prácticas como la funa y la cancelación, y la otra también es esta dimensión, esta potencia política del libro para pensar estos problemas desde una dimensión espiritual y también afectiva, que es algo a lo que está abogando constantemente Adrienne Maree Brown en el libro. Pues bueno, creo que es importante primero entender que cuando sucede un conflicto estamos acostumbrados a reducirlo al binarismo de la víctima o victimario, o a las dos personas que estén involucradas dentro de un conflicto. Pero en realidad cualquier conflicto o abuso siempre tiene una tercera figura, que son los testigos. Todo conflicto o abuso tiene personas que lo atestiguan. Entonces Adrienne le está hablando también a esas personas que atestiguan, a esas personas que tienen la responsabilidad de tomarse el tiempo para entender qué es lo que está pasando, más allá de la superficie, por qué están sucediendo esos tipos de abusos, de violencias o de daños, para luego entender cómo puede existir una corresponsabilidad colectiva, más allá de esas dos personas implicadas o esas dos partes implicadas. Entonces, creo que la primera parte del libro justo señala esa parte de la supremacía. Eso es la presunción de una posición de pureza, una posición de total, moralidad, superioridad moral, claro, sí. sobre todas las personas, en las que existen personas irrecuperables y existen personas que jamás van a equivocarse. Entonces esa línea que separa justo, hace esa diferencia, es una cosa muy tramposa, porque es a partir de ese supremacismo que se empiezan a cosechar otras formas de supremacismo, como puede ser el supremacismo racial, el supremacismo político, el supremacismo económico, que es donde estamos atoradas en este momento globalmente. El mejor ejemplo es justo lo que está sucediendo en Estados Unidos y cómo ese gobierno de Trump, ese gobierno fascista, está interviniendo en todo el mundo a partir de un pensamiento supremacista. La supremacía blanca está movilizando eso. Entonces la supremacía blanca está al centro de esa cultura punitiva. Es lo que moviliza también la idea de frontera, la idea de prisión, la idea policial, la idea de militares. Es una idea de justo tener que cuidar
a un grupo de personas que se consideran superiores a un resto de la población. Entonces, justo la supremacía es algo con lo que nos educa el sistema. Todos tenemos este pensamiento supremacistas encarnados. Entonces, el pensamiento antipunitivo es una forma de acercarse para desaprender esa supremacía. Y creo que la forma de hacerlo es justo apelando a la dimensión espiritual del antipunitivismo. Eso es, que hay una posibilidad de hacernos cargo colectivamente de aquello que daña a nuestras comunidades o a las personas que forman parte de nuestra comunidad. Pero eso tiene que ser una responsabilidad compartida, una responsabilidad de la que todos formamos parte del proceso de aprendizaje y del proceso de reparación, más allá de justo esas partes implicadas. Incluso Audre Marie Brown constantemente interpela al lector, a la lectora, para que abrace el conflicto, abrace también la contradicción, porque creo que todos somos contradictorios. Creo que eso es importante reconocerlo, ser conscientes para desde ahí poder hacer algo. Y con todas estas tácticas, estas estrategias de las que nos has hablado, podríamos pensar en una justicia transformativa, porque parecería a veces que el panorama es demasiado oscuro, demasiado denso, demasiado difícil para pensar que hay una luz en el camino y que puede haber o se puede dar una justicia transformativa. Hay una frase que Adrian tiene en el libro que dice más o menos así, que es: quiero que todas nos volvamos expertas en los conflictos. Entonces, para poder llegar a una posibilidad de una justicia reparativa, una justicia transformativa, tenemos que primero tener la capacidad de hacernos cargo de los conflictos, de los abusos y de los daños. Entonces, eso implica que tenemos que estudiar, tenemos que formarnos políticamente, tenemos que discutir ciertas herramientas que ya existen. Una de esas herramientas es esta. El movimiento antipunitivo o lo antipunitivo es algo que todavía no existe, es una utopía. Entonces, la estamos construyendo sobre el andar. Entonces, para poder llegar a un momento de justicia transformativa, primero tiene que haber ese involucramiento a aceptar incomodarnos, a aceptar que hay cosas de las que no nos hemos hecho cargo. Si tú recuerdas, después del Me Too no sucedió nada más. Vinieron las cancelaciones, vinieron como ciertas, digamos, formas de justicia para ciertas formas de abuso y de daño, pero muchas otras cosas que sucedieron a través del Me Too nunca se volvieron a tocar. Nunca volvimos a hablar de dimensiones de abuso, de dimensiones de violencia, nunca volvimos a hablar de reinserción social para ciertas situaciones que eran conflictos y que se estaban confundiendo con abuso. No hablamos de cómo todo se aplanó con la palabra de violencia, cuando había cosas que eran violentas y otras que en realidad no eran violencia. Entonces, no nos hicimos cargo tampoco de hablar de las masculinidades, tampoco nos hicimos cargo de hablar de justo los procesos de normalización de la violencia que existen en nuestras sociedades. Entonces lo fuimos normalizando y lo fuimos desechando. No nos hicimos cargo de esas complejidades, de esas conversaciones que tenían que suceder, pero no teníamos las herramientas ni siquiera para discutirlas. Entonces, tener el horizonte de una justicia transformativa implica primero eso. Y luego, segundo, sentarnos a escuchar a las víctimas, sentarnos a escuchar a todas las personas que han sufrido abusos y daños. Escuchar, qué difícil es en estos tiempos. Que es difícil, es muy difícil sentarse a escuchar, pero sobre todo también entender que hay procesos en las que esas personas no van a querer formar parte, pero porque ellas no quieran formar parte y que tienen todo el derecho a hacerlo, eso no nos exenta como testigos de no hacernos cargo de lo que queda todavía ahí pendiente. Entonces estamos todavía en esa negociación, en ese aprendizaje. La justicia transformativa es algo que todavía no tenemos palpable, todavía hay ejemplos y casos muy específicos, que creo que es muy importante. Cada situación se trabaja en específico y cada situación tiene su propia forma de entenderse y tiene que localizarse específicamente. No existe un modelo estándar para seguir una justicia transformativa como nos ha enseñado el sistema penal. Cada caso tiene que analizarse y estudiarse en su propia complejidad y en sus propias circunstancias. Su propio contexto. Diego, ¿dónde pueden conseguir este libro nuestras amigas y amigos que nos están escuchando esta tarde? Bueno, lo pueden encontrar justo en la librería de Utópicas. También está en la librería Polilla, en Polilla Librería en la Roma. Utópicas está en Coyoacán. Y creo que principalmente en esas dos librerías. No estoy seguro si ya la están distribuyendo en otros espacios. Pero también lo pueden conseguir tanto en la feria en la próxima feria del libro,
y también lo pueden conseguir a través justo de las redes sociales de la editorial. Así es, porque este libro se va a presentar en la próxima edición de La Filminería el día 1 de marzo, anótele bien ahí en su agenda, a las 2 de la tarde en el Salón El Caballito, ahí en el mezanín del Palacio de Minería, así que por allá nos estaremos viendo, Diego. Ha sido un gusto platicar contigo y te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Gracias, igualmente. Y bueno, también agradecerle a todas y a todos quienes nos han acompañado esta tarde, recordarles que se quede el recalentado literario en nuestro Facebook, en radiopodcast.unam.mx y también en nuestro perfil de YouTube. Yo soy Álvaro Canseco, ha sido un gusto, un placer acompañarles esta tarde. Quédense disfrutando de la programación de Radio UNAM y nosotros tenemos una cita el próximo lunes aquí en el 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Hasta entonces. Y en la cartelera cultural, asiste a la actividad de reflexión Los pecados capitales de las princesas, sobre la moralidad dentro de los cuentos de hadas que organizan el Centro Cultural La Pirámide y el Libro Club Quecholi, el 27 de enero a las 17 horas en Cerrada Pirámide, esquina calle 24, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez. Editorial Almadía te invita a la presentación del libro Mapas Inútiles, de Carlos Ferráez, el 28 de enero a las 19 horas en Polilla Librería, ubicada en Frontera 146, Roma Norte, Cuauhtémoc. Sé parte del taller de creación literaria que organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Acude este jueves 29 de 13:30 horas a 15:30 horas a la Casa de Leona Vicario, ubicada en República de Brasil número 37 en el Centro Histórico. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.